Seguimos en nuestro estudio de Corintios, la serie de predicación que estamos teniendo allí, hablando de los desafíos que tiene la iglesia de Cristo y las congregaciones que son del Señor. Y vamos a ir nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 1. Recuerde que usted debe traer su Biblia el día domingo a la iglesia. Y espero que todos tengan la Biblia impresa especialmente, ¿no? Primera de Corintios 1, 10 al 17. Amén. Vamos a estar atentos, nos vamos a distraer. Recuerde que hemos venido a adorar a Dios a través de la atención que ponemos a la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 10 al 17, ¿lo tiene, hermanos? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Para los que anotan y para que lo tengan presente, la enseñanza de hoy tiene por título: no intentes dividir a Cristo. No intentes dividir a Cristo. Y el texto que acabamos de ver es el texto sobre el cual vamos a estar hoy predicando la palabra. Recordemos que la iglesia de Corinto, a la cual le escribe Pablo, era una iglesia extremadamente problemática, con muchos problemas de orden moral y doctrinal, algunas cosas doctrinales, aunque él aclara que ellos tienen un buen conocimiento, que verdaderamente han sido convertidos a Cristo, pero ellos tienen muchos problemas morales, de divisiones, ¿sí? Tienen dudas acerca de temas matrimoniales y bueno, una cantidad de cosas que vamos a estar viendo a lo largo de los próximos meses en la enseñanza que estamos dando los domingos acerca de Corintios. Sin embargo, a pesar de todos los problemas en la introducción, en el saludo y las gracias que Pablo da en los primeros 9 versículos de este capítulo 1, nos hace entender algo y lo deja bien claro. Pablo está absolutamente convencido de que a pesar de que ellos tienen un mal comportamiento, son la iglesia de Dios. Pablo no va a perder tiempo exhortando y corrigiendo a incrédulos. Pablo tiene clara su propia teología, la teología que a través de él Dios nos ha revelado en las epístolas. Él sabe que un incrédulo está muerto y que cualquier corrección que se haga a una persona que no tiene verdaderamente a Cristo es tiempo perdido. Puede que lo entiendan, puede que comprendan en su cabeza las cosas, pero eso nunca afectará su corazón. Hermanos, por eso Pablo se toma el tiempo de corregir a los corintios, y esto nos dejaría una primera enseñanza a nosotros que hemos estado viendo en las semanas anteriores, y es que las iglesias de Cristo, las verdaderas iglesias de Cristo tienen problemas. Amén. Todos leíamos, bueno, los más viejitos como yo leíamos cuentos de hadas, ¿no? Y todo es en gran pantalla y en celular, ¿no? En video. Pero sabemos que las cuentos de hadas terminaban con una frase muy bonita. ¿Se acuerdan cuál era esa frase? Y vivieron por siempre felices, ¿no es cierto? Y básicamente narraba la historia de algún tipo de pareja que sufría cantidad de inconvenientes por su amor y al final se casaban y decían y vivieron por siempre felices, ¿sí? Y suena muy bonito. A veces cuando la gente llega a la iglesia de Cristo, cree que la historia es esa, que hay un testimonio de antes de conocer al Señor y que en el momento en que creen en Cristo y Dios los salva, a partir de ahí van a vivir por siempre felices. Y quiero decirles algo, es cierto, quien está en Cristo es feliz y tiene gozo en Él, pero no quiere decir que todas las cosas sean ideales en esta vida. No quiere decir que no hayan problemas,
Es que qué triste es ver lo que algunos llaman el Evangelio, predicándole a las personas que venir a Cristo es la solución para todos sus problemas, cuando la realidad es que yo veo en las Escrituras que aunque se acaba el gran problema que tenemos, que es ¿con quién? Con Dios. Ese es nuestro más grande problema. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo te salva, cuando Él te da la fe para confiar en Él, tu problema grande, que es con Dios se acaba. Porque ahora dejas de ser enemigo suyo y pasas a ser parte de ¿qué? De su familia. Pasas a ser su hijo, el objeto de sus bendiciones y de su favor. Eso es cierto. Pero tengo que decirte algo, vienes a Cristo y problemas que no tenías antes, ahora lo tendrás. Y les voy a decir uno de esos problemas que usted va a tener ahorita. Tratar de lidiar con personas que no son su familia en la sangre, con personas que tal vez usted nunca se hubiera relacionado con ellas en otras circunstancias, y a las cuales ahora Dios se le ocurre decir que son nuestra familia espiritual y que debemos estar dispuestos incluso a dar la vida por ellos. Y claro, vivieron por siempre felices. Es que cuando empezamos en ese caminar en la iglesia también, al venir a Cristo y convertirnos a Él, el Señor dando la conversión, empezamos a ver todo ideal, pero ya empiezan a haber problemas, dificultades. Les recordaba a ustedes que en Hechos 4, la iglesia de Jerusalén, cuando comenzó, allí nos dice que los hermanos eran de una misma mente y de un mismo corazón. Perdón, dice exactamente, eran de un solo corazón y de un alma. Y eso es una descripción hermosa, muy romántica, cierta, por cierto, cierta, ¿sí? Porque allí no está exagerando ni diciendo algo que no era. Sí, ellos eran, al haberse convertido, al ser una multitud de creyentes, al formar parte de una gran congregación que era la iglesia en Jerusalén, ellos vinieron a ser de un solo corazón y un alma, al punto en que nadie decía decir que algo era suyo, era propio, sino que lo vendían voluntariamente y ayudaban a todos los demás en la congregación. Qué gran bendición, qué gran bendición. Ojalá el Señor nos dé la gracia de ver algún día una congregación así, amén. No por lo que vendan, no vendan, sino por ser de un qué, de un corazón y de un alma. Sin embargo, vemos que esos mismos hermanos en Hechos 4, en Hechos 6, que ya estaba pasando ya, con lo que vendían y repartían, ya empezaron a formar problemas. Ya empezaron a murmurar. Y dice que los griegos le decían a judíos, no, es que no nos están atendiendo bien nuestras viudas, ¿no? Ellos eran una comunidad, habían venido de varios contextos culturales, raciales, ahora estaban en Cristo, eran no solo en Cristo, eran de un corazón y un alma, pero todavía eran pecadores, como lo somos nosotros. Pecadores justificados, pecadores arrepentidos, pero todavía con esa carne allí en lucha y en conflicto con nuestra alma. Así que, hermanos, ellos empiezan a murmurar, empiezan a tener dificultades entre ellos. Gran pecado el que cometieron. Bueno, de todo eso salió algo bueno, y fue que se estableció el ministerio de los diáconos en la congregación, en la iglesia, para que asistieran a los pastores o a las personas que enseñan y predican la palabra, para que la iglesia fuera atendida. Hermanos, sí, eso pasa, y eso lo vemos en Corinto. Yo no le puedo vender un ideal falso a las personas. Vengan a la iglesia que todo es amor. Claro, todo tiene que ser amor, pero estamos luchando para amar. Todavía tenemos el orgullo muy vivito y Dios tiene que tratar con eso cada día en nuestra vida. Tiene que matarlo. Qué bueno cuando el Señor nos aprieta, nos asfixia un poquito. ¿Para qué? Para que cedamos en nuestro orgullo y podamos ver a los demás con mucho más amor y como debe ser, como nuestros hermanos en Cristo. Bueno, eso era lo que les estaba pasando a los corintios. Mucha gente piensa entonces que los creyentes no tienen ese tipo de dificultades y no deberían tenerlas, pero surgen. La razón por la cual las personas en general, no hablo solo de la iglesia, mantienen enemistades, riñas o se desprecian mutuamente, ¿sí? La gente crea enemistades, riñas, bandos, partidos, facciones, crean riñas, desprecian al otro. Yo tengo la razón, este no tiene la razón. ¿Cuál es la razón de eso? Es el ego propio, el orgullo, el egoísmo. No hay otra razón. Hay gente que es muy apática a los demás y dice que es su carácter, que es su temperamento. Algunos dicen, déjelo que él es así. Eso no es otra cosa que pecado, es orgullo.
Cristo puede transformar eso en nuestra vida. No le pongamos otro nombre al pecado. No es temperamento, no es forma de ser, no es su personalidad. Sí, todos venimos con una personalidad y un carácter y un temperamento pecaminoso, pero en Cristo Dios puede y debe transformar eso en nuestras vidas. En toda comunidad humana hay rivalidades, ¿no es cierto? Y fricciones. Y quiero que tengamos este panorama claro para que entendamos lo que estamos viendo en el caso de los corintios y sus divisiones. Sí, en toda comunidad humana hay rivalidades y fricciones. ¿Saben en cuál comunidad humana? Bueno, hay muchas, ¿no? Hasta en a una asamblea de conjunto, me dicen, no, porque yo vivo aquí en el barrio. Pero la asamblea de conjunto dicen que se reúnen y todo el mundo se pone a pelear, ¿no es cierto? Y en el matrimonio. Mire, si dos personas que se aman y han decidido compartir la vida juntos, si dos personas que están en esa condición tienen diferencias, porque a veces pensamos que en la iglesia no las vamos a tener. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, eso nace de nuestra propia, de nuestro propio remanente de pecado, en el caso de los creyentes. Lamentablemente en toda congregación también se tratan de presentar este tipo de conflictos, ¿sí? Eso no es algo que nos deba asustar, hermanos, porque hay personas que a veces cuando ven algún tipo de diferencias entre hermanos se echan a la pena y dicen todo se acabó, esto ya no funcionó, vamos a ver para dónde agarramos. Eso es un acto de inmadurez extremo. Nosotros tenemos que madurar. Como un niño, para que madure y llegue a ser un hombre responsable, tiene que dejar los sueños y las ficciones, ¿sí? Él puede creer que es Iron Man, pero él no es Iron Man. Él tiene que crecer y saber que tiene que ir a trabajar a las 6 y salir a las 6 de la tarde, ¿sí o no? Y llevar el almuerzo, ¿sí? Él no es nada de eso. Asimismo, nosotros tenemos que crecer en el cristianismo con un panorama claro de lo que significa ser cristiano y ser parte de una comunidad. ¿Y saben que esta enseñanza es tan linda? Porque es feo lo que uno escucha acá, ¿no? Que vean partidos y bandos y que usaban el nombre de buenos líderes espirituales, porque estos hermanos eran realmente aprobados por Dios. Pablo, Apolos, Cefas, que es el mismo Pedro, ¿sí? Claro, eran hermanos que eran aprobados. Ellos no estaban apoyando estas facciones en la iglesia, pero todavía estos corintios carnales estaban allí, buscando con su orgullo crear en eso una fuente de división. Hermanos, sí, tratan de presentarse en la iglesia. ¿De dónde viene eso? Santiago 4.1 dice lo siguiente: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y recuerde que Santiago le está hablando a creyentes. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es de que el hermano me miró mal, de que este hermano es que él no tiene no tiene mis mismos gustos. No, es que este hermanito, no sé, él es como engredito. No es que este no me gusta como hace tal cosa. No surge eso. Miren lo que dice Santiago. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Sabes dónde nace la división? No nace en razones externas que al fin y al cabo son solo excusas para alejarte de los demás en la iglesia, sino surge de tus propias pasiones pecaminosas. Si quieres combatir la división en tu corazón, el desprecio que a veces manifiestas, o la indiferencia que manifiestas a otros creyentes, si quieres combatirlas, no miras a los demás, mírate a ti mismo. De ahí surge, eso nos dice Santiago. No es de afuera, no es de lo que pasa. Sí, siempre va a haber razones para que tengamos inconvenientes con otros. Siempre van a haber excusas para alejarnos de los demás. Nuestra tendencia carnal aún, que aún permanece, nos impulsa mucho más a alejarnos que a acercarnos. Por eso las iglesias que triunfan hoy en día, y cuando digo triunfan entre comillas, que tú las ves llenas y llenas de gente, son iglesias que se volvieron un modelo de ¿qué? No un modelo de iglesia verdadero, de comunidad, de hermanos que están juntos y que luchan juntos para crecer en santificación y que tienen que luchar con sus propios caracteres, que tienen que luchar con sus pecados los unos con los otros, sino son estas iglesias que entre comillas triunfan o son un éxito, son influyentes, como ellas mismas se llaman, son centros de eventos, donde la gente va, escucha a un predicador, tiene un buen tiempo de música que dicen que es alabanza, yo no me creo ese cuento, y después cada uno se va para su casa. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Pero muchos quieren hacer eso de la iglesia, porque es más fácil.
Hermanos, vivir en comunidad, ser iglesia de Cristo, es algo que cuesta. Es algo que va a matar tu orgullo y por eso viene de Dios incluso las diferencias que tenemos nosotros. Eso también nos lo va a decir Corintios, que esas son necesarias, esas diferencias, esas divisiones, esos conflictos a veces. No porque Dios quiera que la iglesia esté desunida, sino porque va a ser una prueba para el corazón de aquellos que verdaderamente son del Señor. Cuando una persona tiene conflictos con otra en la iglesia, lo más fácil es salir huyendo. Lo más fácil es estar dentro de la iglesia, pero aislarse. Lo que Cristo manda es a que perdonemos, nos sabemos y recordemos algo que Pablo nos va a decir hoy. Somos un mismo cuerpo. Y si tú no te sientes, si no crees ser parte de ese mismo cuerpo, tú no eres un creyente ni una persona salvada por Cristo. Porque todo aquel que ha sido salvado por Cristo sabe y entiende que ya no se pertenece solo a sí mismo o a su familia. Eso lo hacen los inconversos. Ay, yo como quiero a mi familia, pues te felicito, qué bueno, pero eso no es nada raro, eso es lo normal. Lo que Dios quiere es que tú empieces a amar incluso a tus enemigos. Y eso solamente puede pasar cuando Cristo reina en un corazón verdaderamente. Amados hermanos, qué reto tan grande es la unidad, ¿no? Y las divisiones que se presentan en la iglesia. Esta semana tuve la bendición de reunirme con varios pastores de iglesias bíblicas en Bogotá. Nos reunimos por allá al sur. Y nos reunimos y hablamos de muchos temas bíblicamente. Y algo interesante fue tocar este tema que surgió, porque ni siquiera era el tema de la reunión, acerca de la teología tan maravillosa que hay en la Biblia acerca del cuerpo de Cristo y cómo debemos amarnos y velar los unos por los otros. Que es algo tan elevado que hasta duele saberlo, porque uno dice, Señor, solo por tu gracia alcanzaremos esa bendición de vivir eso. Pero también decían los hermanos, y en eso coincidíamos, y en parte decía, bueno, es algo que todos las iglesias y los pastores luchan, es también con las contiendas, con las facciones, con las personas difíciles dentro de las congregaciones. Personas que quieren alejarse, personas que crean bandos en la iglesia. Así sean pasivos, de pronto no son activos, de pronto no están armando un cómo para irse, pero sí están allí creando malestar entre hermanos. Oh, hermanos amados, si esta iglesia pasa la prueba de las divisiones y de las contiendas y de podernos amar a pesar de las diferencias que tenemos y de las encontrones que podemos tener, porque los vamos a tener, esta iglesia va a llegar a ser lo que dice el título del letrero de nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Iglesia qué? Y después, y en la hora de Navidad decían cuál era la estrofa, hermandad cristiana. Hermanos amados, así debe ser. Bueno, Pablo aquí nos abre la ventana y nos deja ver lo que estaba pasando en Corinto, hermanos amados. Nos dice varias cosas. Primero que todo, él fue informado acerca de las divisiones que estaban entre ellos. ¿Por quiénes? Dice los de Clo. Se cree básicamente que este era un miembro de la iglesia de Corinto. Escuchen esto, pongan atención por favor. Era un miembro de la iglesia de Corinto, cuya familia avisó a Pablo. No sabemos si fueron a visitarlo, porque Pablo estaba en otra ciudad. Se cree que escribió Corinto, la epístola a los Corintios desde Éfeso, ¿sí? Posiblemente fueron y lo visitaron. Más probable que le hayan escrito. Lo cierto es que Pablo se enteró de lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Qué dirían muchos hermanos en Cristo hoy acerca de los de Clo? ¿Qué dirían? A ver, mal pensados. ¿Qué dirían? Ah, esos croan, ¿no es cierto? Por ser muy decentes. Algunos se inquietan, ay, ¿por qué dicen eso de nosotros? Ay, hay que hacer yo no sé qué, el proceso. No, estos hermanos estaban preocupados y no se quedaron callados. Ahora, no se pusieron a chismear. Le escribieron al que era. Y era uno de los líderes de la congregación. Ciertamente Pablo ya no era uno de los pastores de allí, pero era un hombre que tenía autoridad espiritual. Y ellos le escribieron a Pablo y le dijeron, Pablo, está pasando esto en la iglesia. Y entonces Pablo se alerta y les puede escribir. Note algo, mire, en cada detalle de la escritura hay cosas interesantísimas. Pablo dijo quiénes le habían escrito. No dijo, alguien me dijo.
De por allá alguien me escribió un email. Él dijo, fueron los hermanos de la casa de ¿qué? Los de Chloe, ¿sí? Fueron ellos para que sepan. Ámenlos, bendíganlos, porque fueron los únicos sensatos que no se acomodaron a sus contiendas, sino que hablaron las cosas. A veces en la iglesia quieren algunos imponer la ley del silencio. Yo no digo nada porque para eso no me meto en problemas. Yo con eso me quedo callado porque si no este hermanito ya no me invita a almorzar. No, hermanos. Así no es. Las cosas en la iglesia, por el simple principio de la disciplina bíblica, que ya lo hemos estudiado y lo hemos estudiado hasta el cansancio, sabemos que las cosas en la iglesia se hablan y se dicen porque queremos que nuestra comunidad permanezca unida. No que parezca unida. Uy, algunos serían dichosos con que simplemente nos sentemos, nos saludemos y nos vayamos. Pero resulta que es que la misión es tan grande como saber y conocernos para disciplinarnos, alentarnos, corregirnos y, hermanos, hacer tantas cosas que tenemos que hacer juntos. Que eso requiere mucho más que un saludo. Sí, los de Chloe hicieron eso. Y entonces viene un problema grande. Y es que en la sociedad o en la cultura griega, en la cultura corintia, saben que Corinto era una ciudad griega, pero era una colonia romana. Era tradicional, era parte de su forma de ser. Ustedes saben que los griegos son conocidos por sus filosofías, sus filósofos, ¿no? Sus corrientes de escuelas de pensamiento, ¿no? Y era costumbre de ellos tener que algún pensador o algún filósofo destacado tuviera discípulos y que esos discípulos fueran muy fervorosos en contender con otras escuelas de filosofía o de pensamiento o de otros discípulos de otros filósofos. Era costumbre que contendieran para ver entre ellos quién era el mejor de sus maestros. Y entonces resulta que estos hermanos, como nos pasa también a nosotros, de pronto hoy no hay filosofía, ¿no? Pero queremos meter cosas del mundo o maneras de hacer las cosas del mundo en la iglesia. Estos hermanos, empezaron a querer meter eso en la iglesia. Y empezaron a crear bandos. Bandos. Terrible. Ninguno de estos hombres que dice allí, y leamos nuevamente el versículo 11 y 12. Léanlo, por favor, 11 y 12 de 1 Corintios, léanlo. Miren, habían contiendas por causa de que al decir yo soy, lo que estaban diciendo es yo pertenezco, yo me identifico, yo soy de esta corriente de pensamiento, de esta forma de hacer la cosa. Ellos estaban identificando básicamente con el estilo, diría yo, y con el carácter de alguno de estos maestros. Pablo fue el fundador de la iglesia. Apolos posiblemente fue el sucesor de Pablo después de que él salió de Corinto. Quedó como pastor, digámoslo así. Y Pedro, que es Cefas, posiblemente visitó la ciudad de Corinto. Él no fue necesariamente un líder de la iglesia en Corinto. Algunos creen que algunos judíos dentro de la iglesia de Corinto habían sido discipulados o enseñados por Pedro y después llegaron a ser miembros de esta congregación. Entonces cada uno había creado preferencias. Habían creado preferencias. Y entonces a algunos les gustaba el estilo de Pedro. Y dicen, es que Pedro, sin menos los judíos, con su forma de ser y su manera de, toda esa escuela, todas esas cosas que habían aprendido en su infancia, seguramente Pedro le llegaba a ellos porque también era un judío. Y recuerde que Corinto era una ciudad griega, no era judía. Habían judíos en la congregación, pero era básicamente una ciudad de gente, de gentiles, de no judíos. Tal vez ellos se sentían como especiales, sentían, no, nosotros somos de Pedro, ¿sí? Y otros decían, nosotros somos de Apolos, y otros decían, yo soy de ¿quién? De Pablo. Pero había unos genios mayores. Y eso sí, dijeron, con esta la sacamos del estadio.
Nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Y uno dice, estos hermanos son esos son los espirituales en la iglesia. Esos son. ¿Sí han escuchado esa? Que hay personas con ese orgullo que dicen, yo sí no me meto, yo soy de Cristo. Y uno dice, dice las cosas correctas, pero tu espíritu no es el correcto, amigo. Eres orgulloso y lo estás diciendo así. No. Algunos comentaristas piensan que estos que decían que eran de Cristo, algunos comentaristas piensan que se trataban de personas que despreciaban la autoridad humana en la iglesia. Desconociendo lo que dice Efesios, ¿no? 4, que dice que sí, Cristo es el gran pastor, pero que Él estableció ¿qué? Pastores y maestros. Se han visto que hay gente tan espiritual, entre comillas, que ellos dicen, no, yo no me someto, y hasta desprecian el ministerio pastoral. Puede que incluso sean parte de una congregación, pero no tienen ningún respeto por esto. Y son personas que creen tener cierta superioridad porque ellos no tienen ese problema de los demás que están siguiendo hombres, pero resulta que ellos también son parte del problema y no de la solución, porque en su corazón no había amor, había división. Entonces algunos decían eso, nosotros somos de Cristo. Y habían divisiones y facciones dentro de ellos. Hoy en día no es diferente, ¿saben eso? En casi 30 años de andar en el Evangelio me ha tocado ver muchas personas que dentro de una misma congregación crean favoritismos por un maestro o por un líder. Crean favoritismos y desprecian a los demás. Y eso empieza a generar ¿qué? Divisiones dentro de la misma congregación. Créeme que cuando a veces tú desprecias a algún hermano de la iglesia, también te ganas una cola de personas que sí aprecian a esa persona y van a detestar la actitud que tú tienes hacia ella. Eso es lo que mucha gente no entiende en la iglesia. Y hay gente que crea favor. No, es que este sí es una bendición, pero este otro no. Puede que ni siquiera sean maestros, mismos hermanos de la iglesia. No, este sí, no sé. Discúlpeme lo que está diciendo ahí. No me estoy saliendo de lo que enseña la palabra, el texto. Eso es lo que le estaba pasando a los corintios y hoy lo contemporizo. Eso es lo que pasa en las iglesias. Y esa es la generación lo que genera las divisiones y las contiendas entre hermanos. A veces esos favoritismos entre unos y otros o entre maestros y maestros dentro de la misma congregación. Qué bendición, digamos, es, y a eso vamos a llegar porque es mi oración y es algo que debemos orar, esa pluralidad de pastores. Anhelo eso con mi corazón y hace falta. Realmente creo que se puede hacer un mucho mejor trabajo de esa manera. Pero miren qué peligros hay en una iglesia inmadura. A veces he visto en iglesias donde hay pluralidad de pastores que algunos dicen, yo soy de este hermano y soy de este. A mí no me meta con este. Y qué triste a veces cuando los mismos líderes o pastores se prestan para eso. Ahí están ellos obrando diabólicamente. Pero bueno, no era el caso de los corintios. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas estaban apoyando esas contiendas, mucho menos Cristo. Mucho menos el Señor. Ellos no están apoyando esas contiendas. No. Sin embargo, ellos querían contender y había que buscar cualquier excusa. Y a lo largo de la epístola a los Corintios vamos a ver infinidad de cosas por las cuales ellos se dividieron. Si bien volvemos al punto de lo que dice Santiago, es que el problema está en donde, en el corazón, no en el otro, sino ¿dónde? En el corazón. Hermanos, esto es la vida cristiana. Es vivir y afrontar el hecho de que somos una comunidad y solo vamos a crecer siendo parte de ella. Si Dios te plantea una iglesia, debes luchar allí en amor con los demás. Nadie te obligó a ser miembro de una iglesia, X o Y. Tú lo escogiste. Entendiste que Dios te plantó allí. Ahora debes luchar, no debes ser inmaduro. No debes prestarte como los corintios para crear divisiones y contiendas entre hermanos. Mire, parte del problema era ese, que ellos tenían favoritismos por maestros. Y hay personas que tienen favoritismo. Es que esta hermana sí es de bendición, esta otra no. Así que hagámosle el feo. Pero le decimos bendecida. Eso pasa, discúlpeme, es mal visto, pero pasa. Porque todavía estamos en una lucha con la carne. Y algunos están ahí perdiendo en esa batalla. Pero mire que eso iba más allá. Lean
por favor, versículos 14 al 17. 14 al 17. Hermanos, creo que tenían poca energía hoy, pero bueno, se las valgo. Miren, dentro de esa misma disputa por el favoritismo de maestros en la iglesia o de personas dentro de la iglesia, había una cosa que yo dentro de mi estudio titulé jactancia religiosa. Y era que estos hermanos estaban creyendo que era algo especial haber sido bautizados por uno o por otro maestro, especialmente en el caso aquí que nos cita ser bautizados por Pablo, ¿sí? O sea, es decir, ellos estaban diciendo, algunos de ellos decían, es que a mí me bautizó Pablo, o me bautizó este, o me bautizó aquel, ¿sí? Y por eso tenían esa jactancia. Sin embargo, Pablo aclara algo, aquí hay que decir, esa jactancia existía, pero Pablo aclara algo, yo no he bautizado a muchos de ustedes. Nombra a dos personas y una tercera familia. Dos personas que son ¿quién? Crispo y Gallo, ¿sí? Esas dos personas. Y se cree que él bautizó a esas dos personas porque fueron las personas con las cuales comenzó la iglesia. Es decir, fueron los primeros convertidos. Aún no habían pastores en Corinto que bautizaran. Por eso Pablo lo hizo inicialmente. Pero es que Pablo conocía el corazón humano. Y él sabía que cualquier cosa podía prestarse para el orgullo. ¿Sabían que Pablo era un apóstol? Era un hombre que había sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo, que tuvo una conversión asombrosa. Y seguramente muchos de ellos, y Pablo conociendo el corazón humano, sabía que muchos de ellos en ese, y me imagino que en cualquier otro lugar donde Pablo predicó, se iban a enorgullecer y iban a decir, sí, yo soy de Cristo, pero a mí me bautizó ¿quién? Pablo. Sí, yo soy de Cristo, pero a mí me bautizó Pedro. O sea que si hay como una diferencia entre nosotros, como que yo tengo algo especial. ¿Saben que el mismo Señor Jesucristo no bautizó a nadie? Hay una parte en la Escritura que nos dice que eran los discípulos del Señor Jesús quienes bautizaban. ¿Y saben por qué lo hacía el Señor? Porque él sabía que si él hubiera bautizado a alguno, ¿se imaginan la pedancia, el orgullo y la prepotencia de esa persona? No, a mí me bautizó fue el maestro. Así que chito. Sí, disculpe, hablo coloquialmente, es así. Así somos a veces los creyentes. A mí me bautizó, güey. ¿No ha visto que hay gente que se enorgullece por cualquier cosa dentro de la iglesia? Es que a mí me enseñó tal maestro, o yo fui a tal seminario. Ese es el mero. Es que a mí me comisionó tal persona. Es que yo sí recibí esto o aquello. El orgullo, el corazón humano es una vanidad tremenda. Por eso Pablo dijo, no, yo no bauticé, menos mal, gracias a Dios que no bauticé. Solamente a estos hermanitos y cuando comenzamos, creo, dice él, ni siquiera está seguro, de una familia más, pero de resto, a nadie más. Y añado pues mis palabras, porque yo sabía lo que iba a pasar y que efectivamente estaba pasando. Que era que ellos iban a enorgullecer de eso. Por eso él dice, no me mandó Cristo a bautizar. Les aclaro, no es que Pablo despreciara el bautismo. El mandato de Jesús en Marcos 16, ¿cuál es? Vayan por el mundo, prediquen y ¿qué? Y bauticen. Pero Pablo sabía y él hacía énfasis en que el ministerio de él como apóstol, un enviado, más que como pastor, a bautizar era una cuestión de ir y predicar el evangelio a las personas. ¿Sí ven que esto es completamente... está completamente actualizado esto? Que esto es completamente vigente para nosotros hoy en día. Si ven que la Biblia nos habla a nosotros y no habla historia, no está simplemente narrando cosas que sucedieron hace 2000 años, son cosas que son vigentes para nosotros y con las cuales debemos luchar. Por eso es tan precioso estudiar y entender las Escrituras. Entonces Pablo tiene toda esta
plantea este problema que ellos están viviendo. Lo plantea. Hay divisiones en su corazón, se manifiesta en bandos, en partidos dentro de la iglesia. Incluso algunos tienen una fanfarronería religiosa, una jactancia pecaminosa acerca de quién los bautizó, quién hizo esto o aquello con ellos, o tengo una amistad, añado eso, digamos, como para que ilustrar, o tengo una amistad con determinado líder, entonces yo soy especial. Y ya voy finalizando, porque hoy solo voy a dar la introducción. Como tenemos Santa Cena. ¿Qué solución dio Pablo? Vamos a hacer una terapia de grupo. Hermanos, abrácense. Déjense caer y que el otro los reciba. Para que haya confianza. ¿Sí? ¿Sí hizo eso Pablo? Hagamos eventos. Los eventos son necesarios. Recuerde que en la iglesia de Corinto hicieron algo bueno, aunque lo deformaron. Y eran las cenas de amor, las coinonías, los ágapes. Sí, era bueno. Ellos lo deformaron, pero era bueno. Pero los eventos, la gente se puede sentar a almorzar y cada uno hacer su grupito. O cada uno mirar al otro ahí. No, Pablo aquí apela. Y esto es lo que quiero apelar a ustedes que son creyentes. No le puedo apelar esto a inconversos o a inconversos que sigan ser cristianos, sino a creyentes. Pablo les dice lo siguiente: ¿acaso está dividido Cristo? Amiguito, hermanito, miembro de esta iglesia, quien está apenas llegando a la congregación, todos, escuchen, ser cristiano, inevitablemente ser unido al cuerpo de Cristo. Eso no lo escoges tú, eso es un hecho. Si tú quieres ser un creyente de palabra y de, no sé, de ideas, de convicciones, eso no es salvación. La salvación es salir de la maldad para pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Y recuerde algo, el cuerpo de Cristo está conformado por las personas que Él determinó que fueran desde antes de la creación del mundo. Hubo un consejo eterno de salvación y Dios determinó quiénes habrían de creer en el Señor Jesucristo. Recuerde que la iglesia y su congregación, o a la iglesia donde vaya con la ilusión de que allá sí, porque es que al otro lado no. Recuerde que eso no lo seleccionó usted, amigo, sino que Dios nos colocó en este lugar y en todas las congregaciones de Cristo, aquellos que Él quiso. La selección no es suya. Usted no es el director técnico, es Él. Hermanos, tal vez si Naín Arias, que el Señor le pusiera un catálogo, 10,000 creyentes y le dijera, escoge de ahí 100 para que forme su iglesia. Tal vez, no sé, yo escogería carnalmente. Sí, seguramente yo lo haría. Uy, este parece como buena persona. De pronto no me toca tanto problema con él. Uy, este sí saluda. Parece que sí. Uy, este tiene plática, puede diezmar. Sí, tal vez esa sería mi escogencia, ¿qué? Carnal. Pero al Señor se le ocurrió involucrarnos a gente diferente, de estratos sociales diferentes, aunque aquí todos somos pobres, pero de situaciones diferentes, hermanos. Sí, Él se le ocurrió eso. Bueno, si hay alguno aquí rico y se ofendió, discúlpeme, ¿no? Sí, al Señor se le ocurrió eso. ¿Qué esperas? ¿Armar tu selección? Miren, los dones de la iglesia, los predicadores, los que enseñan, eso no los pone un hombre, eso los pone Dios. ¿Por qué tú tienes que escoger? Él es el que da los dones. Él es el que da los dones. Amados hermanos, la solución que da Pablo es decirles, ¿está dividido Cristo? Y dice algo maravilloso, es que ¿acaso yo morí por ustedes? ¿O fueron bautizados en mi nombre? No fueron bautizados en el nombre de Pablo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo.
Miren, Pablo podría haber sacado ventaja de eso y haber dicho, oye, qué bueno que hay hermanos que identifican la bendición en mí. Qué bueno que hay hermanos en la iglesia que reconocen lo que Dios me ha dado. Porque vamos a ver que en la iglesia de Corinto habían personas que despreciaban a Pablo. Como pasa en las iglesias, que desprecian, hay gente que desprecia a los líderes. A Pablo lo despreciaban. Decían que Pablo era un tipo que no sabía hablar. Y Pablo podría haber dicho para sus adentros, uy, menos mal que hay un grupo allá en Corinto que me lleva bien. Pero saben que él no se aprovechó de eso. Porque Pablo no estaba buscando adeptos para sí mismo, sino que él siempre buscó seguidores y discípulos de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dice, no, ese es mi nombre. Si ustedes van a buscarme a mí, me van a usar a mí como excusa para sus divisiones, no lo hagan. Porque yo no me voy a prestar para eso. ¿Qué diferencia a veces hay hermanos que crean divisiones dentro de la misma congregación para crear simpatías hacia ellos mismos? Creen que si alejan a unos de ciertas personas, esas personas van a tener más cariño con ellos. ¿Sí ven lo diabólico que es eso? Y eso pasa. Y que Dios nos libre de eso. Si crean distancia entre algunos, entonces ellos serán parte de su grupo de queridos. O la gente los apreciará a ellos más. Pablo no hace eso. Pablo les dice, hermanos, no hagan esa tontería. Yo no morí por ustedes. No fueron bautizados en mi nombre. Hermanos, es normal que tengamos afecto y aprecio por ciertos hermanos de la iglesia con los cuales compartimos más. Eso es normal. Sí, somos una unidad, pero es imposible que todos tengamos la misma intensidad en cuanto a nuestra relación personal. Uno puede ser un amigo muy íntimo de 50, 60 o 70 personas, pero con todos puede tener una buena amistad y realmente tener un interés verdadero por cada uno de ellos. Sobre todo evitar hacerles daño con nuestra lengua o con nuestros pensamientos o con cualquier cosa. Aún en los pensamientos surge toda la maldad que después practicamos. Hermanos, Pablo está diciendo eso. Él no se está aprovechando de la simpatía que tenía en algunos, sino que él está buscando la unidad de la iglesia. Una iglesia que estaba muy dividida y fraccionada, pero una iglesia que necesitaba andar en unidad. Dios no aprueba las divisiones, pero se presentan en la iglesia. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Escúcheme esto, lo doy como una pequeña aplicación. Por favor, nunca se preste. Escúcheme, hermano. Nunca se preste para crear divisiones en la iglesia. Nunca se preste para crear barreras entre hermanos. Con sus comentarios, con sus actitudes. Te pregunto, ¿tus comentarios unen o dividen la iglesia? ¿Unen los hermanos o los distancian? Te pregunto, ¿tus actitudes, la actitud que tienes hacia los demás, une a los hermanos o los distancia? Y para aquellos que dicen, soy yo, entonces no es división porque yo solo es que yo no quiero nada, pero le voy a decir algo, si usted es miembro de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted no tiene ese derecho. Lo que usted haga o deje de ser, sí importa. Y no es una cuestión romántica, filosófica, hermosa, es una realidad. El cuerpo es uno todo, no una parte. Y esa es parte de la teología que tenemos que tener en la cabeza acerca de la unidad y de la iglesia. Por otro lado, escúchame, si logras vencer tu egoísmo, como espero que haya pasado, o la exhortación grande de Pablo en Corintios sobre muchas cosas, esperamos que haya dado buen fruto en ellos. Pero si tú logras vencer las diferencias, las dificultades, tu deseo y tus pasiones internas que te llevan a tener peleas y conflictos con los demás, hacían peleas pasivas, esas peleas que en tu corazón que solo conoces tú. Si logras vencer eso porque entiendes lo que Pablo argumentó de que somos un solo cuerpo y de que acaso está dividido Cristo, es que acaso Cristo va a decir, oiga, este grupito sí está conmigo y los demás no. Si todos eran creyentes como Pablo asumía,
Fuera diferente si fueran unos creyentes y otros que fueran incrédulos. Eso sería diferente. Sí, los creyentes son de Cristo, los otros no. Pero Pablo asume, y por eso es interesante siempre ir ahí en el orden que llevamos, de que todos son creyentes. Eso es lo que nos dijo en la introducción, eso fue lo que nos dijo en el saludo, eso fue lo que nos dijo en las acciones de gracias que dio, en los primeros 9 versículos. Asumiendo que todos son creyentes, ninguno puede pensar que Cristo esté solo con un bando. Así que lo más ridículo es hacer bandos, crear divisiones y contiendas entre hermanos en la iglesia. Que Dios te libre, hermano, de ser una persona que siembra enemistades entre los hermanos. Y que Dios nos libre. Porque ese pecado lo podemos cometer hasta los pastores. Solo quiero finalizar con un pasaje bíblico. Por favor, tome su Biblia y vayamos a Proverbios 6. La Biblia, tome su Biblia. Proverbios 6. ¿Lo tienen, amados hermanos? Proverbios 6, 16 al 19, vamos a leerlo, ¿listo? Léanlo ustedes, ojalá en voz alta, hermanos, para que nos quede bien grabado en el corazón. ¿Qué dice? Léanlo. Y, léanlo otra vez, y el último, ¿qué dice? Estamos estudiando interpretación, ¿no? El que siembra discordia entre hermanos, ¿qué tiene? ¿Qué fue lo que leímos al principio? ¿Qué es lo que pasa? Dios aborrece. No pienses que puede crear enemistades, malestares dentro de la unidad de la iglesia, divisiones, favoritismos y salir impune de eso, hermano. Es serio. Y Pablo lo va a dimensionar aún más en la epístola, en el resto de la epístola. Pero eso me parecía que necesitamos detenernos un poquito allí, porque si bien es cierto, en nuestra congregación no hemos enfrentado hasta ahora divisiones, si uno ve y nota cómo hay a veces fricciones entre los hermanos y dificultades. No me aterra eso, porque yo entiendo que eso es normal, pero no es algo que yo pueda aceptar ni usted va a aceptar. Tan pronto haya una diferencia, tiene que haber perdón y tiene que haber reconciliación. Y si no, usted está fraccionando ese cuerpo. Por eso la enseñanza de hoy se llamaba: por favor, no intentes dividir el cuerpo de Cristo. No le hagas daño a alguien que es parte del cuerpo, apartándolo de los demás. 7 cosas aborrece el Señor. Y la última es ¿qué? Aquellos que crean discordia, aquellos que siembran discordia entre hermanos. Cuida tus comentarios, cuida tus actitudes, cuida las cosas que emprendes, cuida tu propia actitud, hermano, porque eso es pecaminoso. Ten cuidado. Y esta es la introducción. Dentro de 8 días quiero profundizar un poquito más en esto. Amén.